Bueno, vamos a... Si ustedes, si ustedes los emanadores viesen, leen el capítulo anterior que subí, donde se me acusó de una contradicción y en el fondo es que se me escuchó mal. No había tal contradicción. Ahí está el audio. Es el capítulo anterior a este, es el 184. No, miento, 185. Es el capítulo 185. La contradicción inexistente se llama eso. Respecto a las coordenadas cartesianas y las variables como la variable independiente de que se hablan, creo que ahí cayeron en un error bastante patético y grande. La variable independiente es la variable desconocida. ¿Por qué? Porque la conducta de los elementos y las leyes del universo son dos puntos de vista de lo mismo. Esa es una variable. Esa es la variable dependiente. Y la variable independiente es, como dijo Luis, se dijo que las leyes, o sea, alguien tiene que decir que las leyes, está hablando, habló de palabras, Luis, y si ve el audio habló de palabras. El Miguel dijo, se establecieron las leyes o se determinaron, pero el ente desconocido, que es el origen, que determinó, que estableció, o que dijo la palabra, o definió la palabra a través de lo que dijo todo lo que tenía que ser, ese es la variable independiente. Esa es la variable independiente. ¿Por qué voy a decir eso que es lo mismo? Y lo voy a graficar para que entiendan qué es lo que estoy diciendo cuando digo que es lo mismo y no son dos variables, la variable independiente y dependiente. Es como si yo, por ejemplo, tuviera que solucionar una ecuación basada en números partidos y basada en quintos. Basado en puros quintos. Muy simple. Yo el entero, para esa ecuación, la transformo en 5 quintos. Pero ese entero y esos 5 quintos son lo mismo. Pero hipotéticamente yo uso eso ni siquiera es hipotético, es un cambio de puntos de vista para poder llegar a una solución más fácilmente. Entonces, en vez de decir un entero, yo voy a decir 5 quintos, y los 5 quintos yo lo puedo trasladar de cualquier forma y lo puedo relacionar totalmente con todos los otros quintos que existen en la ecuación. Pero son lo mismo, los 5 quintos y el entero son lo mismo. Entonces, lo estoy diciendo con peras y manzanas para que entiendan que la conducta de los elementos que están determinados para producir lo que produjeron en el universo, la conducta de esos elementos es lo mismo que las leyes del universo. Dicho de otra manera, es como 5 quintos y un entero. Se dice de otra manera, pero es lo mismo. La variable independiente es la desconocida.
Y la variable independiente siempre va a ser muy desconocida porque pasa lo siguiente. Por eso yo les pregunté, hay una parte donde se tiene que utilizar la fe. La fe tiene dos razones. La fe, la primera razón, es para creer y estar tranquilo mientras no entendemos algo. Mientras no entendemos algo ni lo conocemos, cuando nos llegue el conocimiento se necesita la fe. Qué bueno que no estemos tranquilos y que queramos conocerlo todo. Eso no es malo, eso es bueno. Pero eso, lo que es malo es creer que lo podemos hacer. Yo creo que no, porque por ejemplo, la aceleración de partículas llegó hasta la famosa partícula de Dios que le pusieron. Que antes se suponía que el átomo era la unidad indivisible, no, indivisible para el hombre. Todas esas cosas son indivisibles para el hombre, pero no existe, nunca existió una unidad indivisible, porque todas las unidades y todos los elementos se dividen al infinito. Y como el hombre no tiene esas herramientas, el origen real no lo puede probar. Por ese lado no se puede probar, por el infinito, porque es imposible llegar al infinito hasta ver la partícula más pequeña, o algo más pequeño que lo que se conoce ahora. No existen las herramientas. Respecto a lo otro que se aseguró, voy a hacer una pregunta yo. ¿Cómo puede probar alguien, para que vean la falta de rigurosidad, cómo puede probar alguien que existen leyes en el universo sin tener ningún elemento que observar y ninguna conducta de los elementos? ¿Cómo puede alguien probar que existen leyes si no puede observar la conducta de los elementos y si no existen los elementos? ¿Cómo puede probar que existen leyes? Eso es lo segundo. Ahí hay dos razones por las cuales creo que nos estamos muy lejos todavía de definir si se habría necesitado de un Dios o no. Yo considero que esas son especulaciones. Tantas especulaciones como hay en la religión, hay en muchos científicos, porque los científicos van avanzando, no es la ciencia la que falla, son los hombres, son los científicos, pero la ciencia sigue con las cosas que ya están probadas. Entonces las declaraciones yo las paso por alto, porque no hay nada más maravilloso que la ciencia. Las paso por alto porque no hay nada más maravilloso que la ciencia. Ahora, con respecto a producir vida, es que los seres vivos pueden producir vida o pueden crear vida. No, producir podrían, crear no, crear vida no. Como los elementos están determinados para producir lo que produjeron en el universo, eso significa que nosotros tendríamos que crear elementos fuera del universo para ir a producir alguna forma de vida o algo parecido o distinto, pero que nazca de nuestro propio. ¿Eso ustedes creen que alguien, algún ser vivo, pongámonos bien en lo que es real, algún ser vivo va a poder viajar y llegar al extremo del espacio del universo que se está expandiendo a una velocidad enorme, salirse de ese espacio y llegar a la nada con todos los materiales para poder sobrevivir en la nada misma, donde no se sabe qué es lo que hay más allá de la nada? Si hay un espacio vacío, porque el vacío es una cosa, la nada es otra, y el espacio es otra, son cosas distintas. Entonces, más allá del espacio, crear de la nada elementos
y probar ahí que las leyes producen elementos. Si la ley produce elementos de la nada, estamos hablando de que podría haber una esperanza de crear vida, pero recién habría una esperanza de que ese ser vivo creara vida. Y si llegara a crear vida, a lo mejor la crearía igual. Y de hecho, el crear vida ya es una imitación de algo que ya se hizo. Podría crear algo nuevo, tener un poco más de imaginación. No, señor, estamos hablando de cosas que son imposibles. La fe que se necesita es de un grano de mostaza nomás, nada más, un grano de mostaza. Con un grano de mostaza basta. Miren lo que... Y a ese grano de mostaza nunca vamos a poder renunciar. Porque no está permitido todavía, o está permitido, pero no es imposible lograr conocerlo todo, saberlo todo. Tras la verdad.